En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues escuchamos en esta epístola de este día cómo San Pablo da gracias a Dios por todo lo que Dios les ha concedido a los corintios. Dice, de manera que no les falta ninguna gracia. Muy bien, pues nos vamos a ir bien despacio para no perdernos, porque lo que les voy a decir es muy importante. En el Evangelio vemos que el paralítico pues es traído por otros para ser curado por nuestro Señor. Y Jesús inmediatamente le perdona sus pecados. Era obvio que el problema interior era más grave que la enfermedad. Con esto entendemos que la enfermedad viene a manifestar un problema interior. La enfermedad es manifestación de un desorden interior. Toda enfermedad es producto de una mala interpretación de la realidad, de los acontecimientos. El cuerpo nunca se enferma solo. Eso ya deberíamos de saberlo. ¿Por qué nos enfermamos? Porque el cerebro no soporta el estrés, simplemente. Y la enfermedad viene a callarnos, a pacificarnos. Toda enfermedad es vital para sanarnos. El problema no es la enfermedad, el problema es la negatividad en la interpretación de los acontecimientos de la vida. Entonces, la enfermedad es consecuencia de una manera equivocada de pensar, una manera equivocada de ver la vida. Entonces, la enfermedad es la pérdida, la manifestación de la pérdida de la armonía de la conciencia. El cuerpo es espejo de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestras creencias, de las conclusiones, de los juicios que hacemos de lo que nos pasa. Entonces, los síntomas de nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, son portadores de una información, de un mensaje del estado de nuestra alma. En cuanto Jesús vio al paralítico, nuestro Señor entendió el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Que hay que perdonarle un pecado. O sea, nadie se enferma nada más porque sí. El enfermarse nada más porque sí no tiene sentido. Y a nadie tendría que pasarle. ¿Sí? Entonces, la medicina normal, convencional, en la actualidad, es prácticamente un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque se fijan solo en lo físico y no se dan cuenta de que detrás de una enfermedad hay un ser humano que piensa, que siente, que vive. Sí. Entonces, la enfermedad es manifestación, ha sido creada en el mundo de los pensamientos, de las ideas, de las creencias. Entonces, deberíamos de asumir que no es el cuerpo el que está enfermo. El problema está en el ser humano. El ser humano es el que está enfermo. Y el ser humano, por lo general, solo tiene una enfermedad. Y esa enfermedad es la incapacidad para ver la realidad como es. La incapacidad para ver las cosas como son y adaptarnos a la realidad de las cosas como son, no como a nosotros nos gustaría que fuera. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, el cuerpo es espejo del alma.
Entonces, el síntoma manifiesta físicamente lo que al hombre le falta en el alma para estar completo, en armonía. Curarse no es cuestión de tomarse una pastilla o una droga o que le extirpen un órgano. Esa no es la solución. La solución está en la interpretación de la realidad. Nos enfermamos por la incapacidad para ver la realidad como es. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? De asumir, de apropiarse, de hacerse responsable, de cambiar o de ordenar nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar, las formas de reaccionar, la forma de enfrentarnos a la realidad. Eso es lo que hay que arreglar, eso es lo que hay que curar. Curarse significa llegar a estar a la altura de la dificultad, llegar a estar a la altura del conflicto. Esa es la salud. ¿Sí? Entonces, cada síntoma o cada enfermedad siempre es precedido por un pensamiento, un sentimiento, una creencia negativa, algo que nos ha impactado haciéndonos sentir mal, que no podemos sobrellevar. ¿Sí? Entonces, antes de que aparezca el síntoma, ya ha aparecido en la inteligencia una negatividad, una forma negativa, defectuosa de ver la realidad. Porque en nuestro diario vivir, todos vivimos situaciones de todo tipo. A todos nos pasan todas las cosas. Lo que pase o suceda no hace ninguna diferencia. Cómo nosotros nos enfrentamos a la realidad, eso es otra cosa. Y eso es lo que nos enferma. Nos enfermamos porque no sabemos lidiar con la realidad. ¿Sí? Entonces, lo importante no es la situación. Ustedes pueden venir a decirme, padre, fíjese que tengo tantos problemas. Los problemas no tienen la menor importancia. Ni lo que hayan hecho los demás, no hace ninguna diferencia. Lo que hace toda la diferencia es cómo ustedes interpretan la realidad. ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad. La función de la enfermedad, la función del síntoma, es sacar a la luz un problema negativo, una interpretación negativa en el interior. Algo que no aceptamos en nosotros o en los demás. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Ahí tenemos el fundador, fíjense, en el siglo V antes de Cristo, el fundador de la medicina moderna, Hipócrates, dice que el cuerpo crea una enfermedad para curarse. ¿Curarse de qué? Pues de algo que es peor que la enfermedad. ¿Lo vemos en el Evangelio? O sea, ¿por qué Jesús le perdona los pecados y luego lo cura en la enfermedad? Porque más serio es el pecado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos en el Evangelio. ¿Cuál es la dificultad? El problema principal aquí. Pues el problema principal es no saber ver la voluntad de Dios detrás de todas las cosas. No saber percibir su presencia detrás de todas las cosas. Fíjense, cuando sucede cualquier acontecimiento, ya sea que ustedes pierdan dinero, pierdan su trabajo, se les muera un hijo, pierdan a sus padres, tengan un accidente, los corran de trabajo, cualquiera de esas cosas que les pase, no hace ninguna diferencia. Aquí el problema es que no vemos a Dios. No vemos a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Que fíjense, si ahorita
que ustedes me están escuchando, que están escuchando mi voz. Si eso no lo sabemos escuchar, ¿creen ustedes que va a ser fácil para ustedes escuchar a Dios en los acontecimientos de su diario vivir? Eso es imposible. Porque para la inmensa mayoría de ustedes están escuchando ruido. Y los veo que vienen, incluso entre semana, ¿verdad? Se sientan, escuchan un poquito de ruido y se van. ¿Y Dios? ¿Y su voluntad? Porque aquí lo único que importa es la voluntad de Dios. Sí. Entonces, tenemos esa dificultad. ¿Cuándo será fácil para nosotros ver la voluntad de Dios detrás de las cosas? Cuando aprendamos a lidiar con la realidad, a ver la realidad con paz, a adaptarnos a la realidad. Sucede un acontecimiento y ustedes no se adaptan al acontecimiento, resisten el acontecimiento, reniegan del acontecimiento. Y comienzan las preguntas y los cuestionamientos y las dudas. Y el primero que sale es Dios. Sí. Y puede pasar un día, pueden pasar 25 años, ustedes lidiando con un conflicto que tendría que haberse resuelto en el primer día. Después de los 25 años, aparece una enfermedad. Ahí está. Por ejemplo, darles un ejemplo. A veces sus hijos tienen bronquitis, se enferman de los bronquios. ¿Por qué se enferman de los bronquios? Porque la mamá le proyecta a sus hijos todos sus miedos. El niño está allí lleno de terror porque va a ir a la escuela por primera vez y la mamá le dice: mira, no te preocupes, no te va a pasar nada, nadie te va a matar. No vas a tener una maestra tan sádica como la que yo tuve, de tal forma que vas a sobrevivir. El niño no se fija en la explicación, se fija en los miedos de la mujer. Y el niño concluye que la persona que me cuida y que me ama sufre de angustia. Y eso provoca el bronquitis en sus hijos. Entonces, cuando el momento presente nos oprime, nos aflige, nos despoja, nos abruma, allí hay cuando es necesario encender el sentido de la fe y saber ver más allá de las cosas, porque lo que alborote los sentidos, las emociones, los sentimientos, eso no tiene nada que ver. Aquí de lo que se trata es de poner en ejercicio la fe y saber ver detrás de las cosas lo que Dios ha permitido. ¿Sí? ¿Qué sucedería si ustedes ven al presidente de este país que viene vestido como mendigo, y ustedes pues lo reciben así nomás porque viene vestido como mendigo, ¿verdad? Pero quien sabe que es el presidente, pues lo va a recibir con, ¿verdad?, con todos los honores. Así las dificultades, así Dios. Si sabemos que detrás de todo lo que alborota nuestras emociones viene Dios, ¿cómo hay que recibirlo? Pues bien. Fíjense, preguntémosle a la gente de Belén, ¿qué vieron en aquel niño? Pues un niño cualquiera. Si ustedes le preguntan a la Virgen, ¿qué tuviste allí en este niño? Y ella dirá: es mi Dios, mi Señor y mi Dios. Y ella, al final de su vida, cuando lo ve crucificado, escupido, maltratado, matado, todos se van y ella se queda con su hijo. Que lo escupan, se burlen de él, lo maltraten y lo maten, no hace la menor diferencia. Lo importante es que ahí estaba Dios, que es lo que nosotros no sabemos ver. Porque ustedes se fijan más en el ruido
que en lo que está detrás de las cosas. Y por eso se enferma. Sí. Entonces, desde el pesebre hasta el Calvario, ella encuentra siempre a Dios cuando todo el mundo lo ignora. ¿De dónde acá? ¿De dónde ustedes han sacado la idea, la creencia, de que lo que les pasa, las dificultades, los problemas, los accidentes, les pasa nada más porque sí? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron y pagaron un boleto de lotería para ver qué mal se van a sacar? Nada en absoluto de lo que les pasa, nada de lo que les sucede nada más porque sí. Ustedes mismos se crean sus propias experiencias. Sí. Entonces, la palabra de Dios, su voluntad, no solamente está escondida y misteriosa en la Sagrada Escritura, está escondida y misteriosa detrás de todos los acontecimientos de sus días. Cuando ustedes están parados en la realidad y no ver a Dios y no amar su voluntad, es como estar parado muriéndose de sed en medio del diluvio. Sí. Entonces, no es en los libros, o en la búsqueda curiosa de las historias, donde se adquiere la sabiduría. Lo que en verdad nos enseña, lo que nos hace crecer interiormente, es lo que sucede todos los días, en el momento presente. ¿Sí? ¿Cuál fue la maravilla de los santos? Ver a Dios detrás de todas las cosas, que es lo que a nosotros nos falta. ¿Y por qué eso nos dificulta tanto ver a Dios detrás de todas las cosas? Porque el demonio nos tiene entretenidos. Nos entretenemos con las historias de los demás, con la televisión, con Facebook, con las enfermedades que no deberían de tener, pero no ven a Dios detrás de las cosas. Todo es mano de Dios. Todo es tierra y aire y agua, y todo es divino para nosotros. El momento presente es siempre como un embajador que manifiesta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo único necesario. Y todo lo que ella no da es completamente inútil. De tal forma que, como dice San Pablo, a ustedes no les falta ninguna gracia. Imagínense, si ustedes lograran creer eso, cuando vamos por la vida creyendo que no tenemos nada, que nos falta todo, como si la santidad, la perfección no fuera a caer del cielo, cuando del único que se trata es de vivir. ¿Qué les falta ahorita? Nomás darse cuenta de que viven y ver a Dios detrás de todas las cosas y amar su voluntad detrás de todas las cosas. Y eso es todo. Ya si pierden a sus padres, si pierden uno de sus hijos, si tienen una dificultad en el trabajo, si pase lo que pase, eso no importará. Lo que importará es que ustedes se abracen a la voluntad de Dios por la fe, y por encima de todo lo que sus sentidos les digan, vean a Dios y amen a Dios y sirvan a Dios y se adapten a la voluntad de Dios. No puede ser posible que Dios, que busca lo mejor para ustedes en todas las cosas, ustedes no lo ven. ¿Por qué? Porque están entretenidos. Con cualquier cosa se entretienen, incluso con el mal. Acostumbrémonos
Acostumbrémonos a ver a Dios detrás de los acontecimientos, en el momento presente, sin esperar que suceda nada extraordinario ni nada. Conformarnos, adaptarnos a lo que la vida nos da ahorita, ni mañana ni ayer, sino el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.